Los motores monofásicos BEC son un producto muy común en el mercado y hoy vamos a conocerlos a profundidad. Vamos a aprender cómo conectarlos para trabajar en 110 y 220 volts y vamos a aprender a invertir su sentido de giro. Este tipo de motores tienen una infinidad de aplicaciones, como bombas de agua, sierras, compresoras, sistemas de aire acondicionado, bandas transportadoras y más. Soy el ingeniero Jesús Cabello y soy parte de Servicios, Control y Automatización, una empresa dedicada a proveer equipos de automatización y control de velocidad, además de servicios de ingeniería. Y el día de hoy vamos a hacer un review sobre los motores BEC monofásicos. Para empezar, vamos a analizar físicamente esta clase de motores. Es fácil reconocerlos por su característico color negro. Esta familia de motores puede encontrarse en las siguientes potencias: 1/4, medio, 3/4, 1 caballo y medio y 2 caballos. Todas estas opciones pueden trabajar en alta o baja velocidad. Los motores de alta velocidad son motores de 2 polos con 3.450 revoluciones por minuto y los motores de baja velocidad son de 4 polos con 1.750 revoluciones por minuto. Este tipo de motores están fabricados sobre un armazón tipo 56. Esto significa que están hechos de lámina rolada y que tienen una flecha de 5 octavos con cuñero por ser un motor estándar de uso general, pero también existe la opción de motores con brida C y los motores de uso tipo bomba, que tienen la flecha con cuerda para instalar el impulsor de las bombas. Vamos a revisar la placa de datos de nuestro motor. En primer lugar, nos indica que es un motor de arranque por capacitor. A continuación, nos marca que es un motor de una fase. Esto significa que se puede trabajar con 110 volts o 220 volts de corriente alterna. Nos marca que es un motor de armazón 56, como ya les comentaba antes, de lámina rolada con flecha de 5 octavos. En este caso tenemos un motor cerrado que tiene el ventilador en el exterior y esto nos puede ayudar para mejorar el rendimiento en lugares muy polvosos, aunque también existen los motores abiertos que tienen el ventilador en el interior y tienen rejillas en las tapas. Eléctricamente son exactamente iguales, no cambian nada en la conexión ni en el funcionamiento. Esta clase de motores pueden tener 1 o 2 capacitores dependiendo de su velocidad y potencia. Más adelante podemos encontrar otros datos relevantes. Nos indica que es un motor para 60 Hz con una potencia de 1 HP o bien 0.746 kW, que es lo mismo. Nos indica que puede trabajar con 127 o 220 volts y nos indica el amperaje que consume trabajando a tensión plena. En este caso tenemos un motor de 3.530 revoluciones por minuto, pero recuerden que la conexión es igual ya sea en alta o baja velocidad. Tiene algunos otros datos, pero para conocerlos a profundidad los invito a ver nuestro video donde aprendemos a leer una placa de motor. Un dato importante de estos motores es que son de embobinado de cobre. Muchas veces nos preguntan si los hay con embobinado de aluminio, pero si los motores son originales y no han sido reconstruidos, su embobinado es de cobre. Ahora, vamos a revisar cómo podemos realizar las conexiones en este motor. Viéndolo desde el costado, podemos encontrar los cables de conexión del motor. Los cables vienen identificados con colores y también enumerados con T1, T2, T3, T4, T5 y T8. Recuerden que no hay ni cable T6 ni cable T7. Aquí podremos realizar los ajustes para cambiar entre voltajes de 110 a 220 volts e invertir su sentido de giro. Vamos a comenzar con la configuración para arrancarlo en 110 volts, es decir, neutro y fase, y hacerlo girar en el sentido horario. Viéndolo de frente al eje, va a girar hacia la derecha. Recuerden que lo ideal es tener las conexiones desenergizadas siempre que vayamos a instalar y contar siempre con un interruptor de seguridad, ya sea termomagnético o de fusibles, previo a la alimentación del motor. La placa de datos nos indica que debemos conectar los cables T1, T5 y T3 con la fase de nuestra alimentación. En este caso serían los cables azul, negro y naranja. A continuación vamos a conectar los cables T2, T4 y T8 con el neutro de nuestra alimentación, es decir, los cables de color blanco, amarillo y rojo. Debemos tener mucho cuidado con que ningún cable toque el armazón del motor y de aislar perfectamente los uniones. Incluso podemos usar una bornera, un capuchón o termofit. Si energizamos en este sentido, podemos arrancarlo. En este caso, podríamos invertir los cables de fase y neutro de nuestra alimentación y el sentido de giro sería el mismo. Recuerden que los únicos motores que cambian su sentido de giro al cambiar los cables de alimentación son los motores de corriente directa o bien los motores trifásicos cuando cambiamos el orden de 2 de sus cables. Si queremos invertir el sentido de giro, debemos cambiar la posición de los cables rojo y negro.
Quedarían entonces en la fase los cables rojo, naranja y azul, o bien T1, T2 y T3, y en el neutro los cables blanco, amarillo y negro, es decir, T2, T4 y T5. Podemos dar marcha y confirmar el nuevo sentido de giro. Ahora, vamos a realizar la configuración para trabajarlo en 220 volts. Para esto vamos a conectar una fase a los cables T5 y T1, es decir, los cables negro y azul. Los cables T2, T3 y T8 vamos a conectarlos entre sí sin conectarlos a ninguna fase de alimentación. Es decir, los cables naranja, rojo y blanco quedarán unidos entre sí. Y la otra fase la conectaríamos directamente con el cable T4, que es el cable amarillo. Vamos a energizar y hacer la prueba de funcionamiento. Si queremos invertir el sentido de giro, de igual manera vamos a invertir los cables rojo y negro. Quedando con la primera fase, los cables rojo y azul, es decir, T1 con T8, conectados entre sí los cables naranja, negro y blanco, o bien T2, T3 y T5, y directo a la otra fase, el cable amarillo de T4. Vamos a energizarlo para probar el sentido de giro. Para comprobar que nuestro motor está trabajando sin forzarse, podemos utilizar un amperímetro de gancho y medir la corriente de trabajo para asegurarnos que no exceda la corriente nominal que indica nuestra placa. Si esto ocurriese, podría significar que nuestro motor está dañado o que la carga es muy pesada para el motor. Con el motor funcionando, vamos a concluir el video del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, no duden en comentarla y con gusto podemos apoyarlos. Si requieren asesoría o la cotización de un equipo para su industria, pueden contactarnos a través de nuestro Facebook, correo o teléfono que dejaremos en la descripción. Incluso pueden dejar un comentario aquí y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes para apoyarles. Muchas gracias por ver nuestro video. Suscríbanse para recibir notificaciones cuando subamos nuevos videos y mantenernos en contacto.